Históricamente, el pasado, digamos, en un mundo que cambiaba lento, el pasado era el mejor predictor que tenías. Vos entendías el pasado para poder proyectar el futuro. En un mundo que cambia cada vez más rápido, el pasado es cada vez un peor predictor del futuro y el apego a ciertas prácticas del pasado casi que te condena al fracaso si no sabes cuál es el momento correcto de cambiar. De alguna manera, la imagen con la que yo vivo en la cabeza es la sensación de tirarle un blanco móvil, ¿no? Si vos estás tirando un blanco móvil y apuntás al lugar donde el blanco está, para el momento que llega el tiro ya no está. Y eso te obliga también a proyectar. Cada decisión que vos tomás hoy, si querés que funcione bien mañana, la semana que viene, en el 2017 o en el momento que sea, tiene que tener embebida una idea de, ok, ¿cómo va a ser? ¿Para qué mundo estoy tomando esta decisión? Y esto que puede sonar una disquisición abstracta, está pasando y está pasando rápido. Un estudio publicado por las Naciones Unidas este año rankea a las naciones en función de qué porcentaje de los empleos en ese país van a ser reemplazados en los próximos 20 años por computadoras y robots. Argentina en ese ranking está primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ranking mezcla dos cosas. Una es la calidad general de los puestos de trabajo, cuán reemplazables son, y otra es el ritmo de adopción tecnológica. Hay países africanos, por ejemplo, con trabajos más precarios que la Argentina, pero están bastante por detrás nuestro en la velocidad en la que adoptamos tecnología. Entonces, cuando vos cruzás cuán rápido se adopta tecnología y cuál es el mix de empleos de cada país, Argentina lidera el mundo en qué porcentaje de los trabajos serían reemplazados, con 66%. O sea, no estamos hablando ni de 5%, ni de 10%, ni de 20%. Estamos hablando de 2/3 de los empleos actuales que probablemente no existan dentro de 20 años. Es el contraparadigma de la obsesión de Macri, porque esto de que necesito crear 500.000 de puestos de trabajo en los próximos 18 meses, se lo escuché a él, se lo escuché al presidente. Por lo tanto, es inquietante preguntarnos qué tipo de trabajo quiere el presidente. Esa es la pregunta clave. Si vas a crear 500.000 de trabajos de los mismos que van a desaparecer 5 años antes o 5 años después, en realidad lo único que estás haciendo es amplificando el problema de lo que es la precarización o de los trabajos precarios que existen hoy. Y ojo que precario ya no es solamente el contrapropista o la persona que está negro. Precario es, por ejemplo, toda persona que desarrolla tareas como puede ser ser cajero de un banco. Si vos te acordás, cuando uno iba a una sucursal bancaria, había un mostrador larguísimo, lleno de cajas. Hoy no hay sucursal que tenga más de 3 cajas y la mayoría de las 3 solo utiliza 2. ¿Por qué? Porque el trabajo de cajero de banco cada vez tiene menos sentido por los cajeros automáticos, por el home banking, por diferentes maneras de reemplazar a través de computadoras el trabajo que esas personas hacían. El tema que estás planteando básicamente es que esto de reemplazar trabajo humano por máquinas no es un fenómeno nuevo. Como vos bien decías, a fines del siglo XIX, año 1800 y pico, 80% de la población del mundo entero trabajaba en la producción de alimentos. No porque nos gustara, sino porque si no tenías... La productividad era tan baja que si no tenías 4 de cada 5 personas produciendo alimentos, no alcanzaba la comida para que 5 coman. Y cuando tenías cualquier tipo de shock externo, una sequía, cualquier problema, tenías hambrunas y moría cualquier cantidad de gente, porque estábamos muy finitos en nuestra capacidad de producir alimentos respecto de la demanda. Cuando aparecen la maquinaria agrícola, los fertilizantes, más adelante las semillas transgénicas, tenés un boom de productividad en el sector de producción de alimentos que hoy hace que solo 2% de la población sea suficiente para producir alimentos para el 98%, para sí mismos y para el 98% restantes. Cuando empezó a aumentar la productividad en el campo y ya no hacía falta tanta gente, la gente empezó a migrar del campo a la ciudad. Ahora, aun cuando el cambio mirado punta a punta se vea positivo, para la persona que estaba acostumbrada a vivir en el campo y se tuvo que mudar y tuvo que cambiar de hábitos, el sufrimiento fue muy grande. Vos mirás punta a punta y decís, bueno, mejoramos. Ahora, la reconversión el proceso de adaptación siempre la adaptación es traumática. Fuimos a las fábricas y nos enfocamos en trabajos mayormente repetitivos y de baja creatividad, ensamblaje. Pasamos de usar las piernas a usar las manos, metafóricamente. Y claro, después las máquinas empezaron a poder reemplazar el trabajo repetitivo y hoy en día apenas 20% de la población trabaja en manufactura. El grueso de la manufactura la hacen máquinas y nos quedamos en la ciudad. Ya no hubo una migración geográfica, pero pasamos de la fábrica a la oficina. Hoy la abrumadora mayoría de la gente trabaja en el sector servicios en diferentes trabajos de oficina. Pero de nuevo, para el que tuvo que vivir esa reconversión hubo un estrés, un sufrimiento. Y pasamos de usar las manos a usar la cabeza en la oficina. El problema que tenemos ahora, y que es absolutamente inédito,
es que las computadoras están empezando a hacer cosas que tradicionalmente requerían de nuestra inteligencia. Un ejemplo evidente es la traducción. Todavía los algoritmos, o sea, los programas de computación de traducción son muy inferiores a la calidad de un traductor humano, pero están mejorando un ritmo que no falta mucho tiempo para que una computadora pueda traducir texto mejor que un ser humano. El otro ejemplo que a mí me encanta, sobre todo por la vigencia actual en la coyuntura, es el tema de los autos autónomos, ¿no? Hoy en día ya tenés una automotriz como Tesla en Estados Unidos que tiene un modo semiautónomo. No es un auto que realmente hace todo solo, pero podés ponerlo en piloto automático y tirarte a dormir una siesta y el auto va a ir derecho por la autopista y si hay curvas va a doblar, siempre va a mantener el carril, no va a chocar con el de adelante. Y lo interesante de esto, o sea, si vos pensás todo lo que estuvimos viviendo de la polémica entre los taxistas y Uber, ¿no? Toda esa polémica no tiene pies ni cabeza, porque la amenaza para los taxistas no es Uber. La amenaza para los taxistas es el auto autónomo. Claro. Y para el auto autónomo faltan 5 años, no faltan 50. Creo que no va a ser posible frenar, digamos, las automotrices van a sacar los autos y la gente los va a comprar. Y naturalmente, para que cambiemos el auto vos o yo, que por ahí lo usamos poco, vivimos en la ciudad, no va a ser un proceso rápido. Pero para lo que es manejo profesional, taxis, colectivos, camiones y ómnibus de larga distancia, es una cuenta de rentabilidad. El empresario que tiene una flota de taxi va a decir, ok, ¿cuánto le pago al peón? ¿Cuánto me cuesta el auto autónomo? ¿En cuánto tiempo lo amortizo? Se repaga en 18 meses, buenas noches. Va a ser un proceso bastante rápido en ese sector. Hay dos maneras de encarar el problema. Una es poner un parche y otra es tender un puente hacia una situación diferente, ¿no? O sea, está claro que el proceso de reconversión va a ser el más traumático de todos los vividos, mucho más traumático que el del siglo XIX, mudándose del campo a la ciudad, mucho más traumático que pasando de la fábrica a la oficina, porque de lo que se trata básicamente es de una alta proporción de la población que no va a haber empleo posible, no va a haber necesidad de tener tanta gente trabajando. El lado positivo es que en realidad si las máquinas hacen las cosas que nos... Imagínate esta situación, que yo pudiera chasquear los dedos y todas las cosas que vamos a hacer vos, yo y toda la gente, todos los argentinos van a hacer mañana, no hace falta que las hagamos y van a estar hechas. O sea, que los bienes producidos al final del día de mañana, aunque nadie haya ido a trabajar, van a ser exactamente los mismos. Esa es la locura de esta situación, que es que tenemos la posibilidad, porque históricamente antes, destrucción de empleo iba seguido de recesión, iba seguido de crisis en la economía. Ahora imagínate que pudiéramos no trabajar. Se destruye el empleo, pero se producen los bienes. Pero se producen los bienes, exactamente. Con lo cual, si tomamos la decisión de hacerlo de esa manera, podríamos seguir consumiendo al mismo ritmo de hoy, o incluso más, si las máquinas tuvieran mejor productividad que nosotros, sin necesidad de estar trabajando. La oportunidad que se abre es, por primera vez en la historia de la humanidad, desacoplar el empleo y el ingreso. Pero en el fondo es una locura pensar que un país donde hay suficiente alimento para que toda la gente coma, haya gente que no tenga para comer, un país que puede tener suficientes viviendas para que todas las personas tengan techo, haya gente que no tiene donde vivir. Hoy en día creo que debiéramos fijarnos como meta aprovechar todo el avance tecnológico para atacar algunos de los problemas. O sea, la pobreza es una locura porque la tecnología necesaria y el nivel de recursos que se requiere para solucionar ese problema existe hace 50 años. De lo que se trata es de organización. Tenemos una pésima organización. Organización y valores. Organización y valores. Fíjate, a mí una estadística que me partió la cabeza hace unas semanas, se hizo un estudio en Estados Unidos, donde si vos mirás la expectativa de vida, ha mejorado de manera consistente desde el comienzo del siglo XX, la expectativa de vida sube. Ni las guerras mundiales, ni las grandes epidemias, nada frenó el avance sostenido de la expectativa de vida, hasta un estudio publicado hace unos pocos meses que detectó en un grupo determinado de Estados Unidos, por primera vez está bajando la expectativa de vida. ¿Por qué? ¿Quién es ese grupo? Blancos, de edad media, 45 a 55 años, de buena posición económica. ¿Por qué? ¿Por qué? Drogadicción, alcoholismo, suicidio. Por primera vez falta de horizonte. Estamos perdiendo contra el progreso por enfermedades sociales, por daño que nosotros nos hacemos, y obesidad me faltó. Creo que es el fin de una falacia que nos ha tenido encerrados durante mucho tiempo, que es la convicción de que los bienes materiales producen felicidad. Yo creo que lo que está matando a esta gente, de manera indirecta a través de la obesidad, el alcoholismo, es el vacío existencial de correr una carrera que no se puede ganar.
a pesar de que si vos ves los estudios científicos, hoy en día se entiende algo de cómo funciona la felicidad humana, superado cierto umbral básico, o sea, si no tenés para comer, no tenés techo, o tenés un problema de salud y no tenés dinero para pagar una atención médica, claramente el dinero en ese caso te produce una mejora sustancial de tu felicidad. Ahora, alcanzado cierto nivel básico que no requiere tanta cosa, todo lo que viene por arriba, cambiar el televisor de 50 pulgadas a 55 o cambiar el auto de hace 10 años por uno de 5, no cambia nada. O sea, el impacto en la felicidad dura apenas unas pocas semanas. Te lo muestra la ciencia, pero sobre todo te lo muestra nuestra vivencia cotidiana. Y a pesar de que cada vez que logramos una de estas metas que nos propusimos, voy a ahorrar porque quiero cambiar el auto, las primeras 3 semanas estás feliz y después el efecto se diluye. Yo creo que tenemos el desafío de inventar, o sea, no se trata de volver al marxismo, se trata de inventar el poscapitalismo, pero se viene en serio. O sea, creo que inventar o hacer nacer el poscapitalismo. Completamente, un mundo que ya no tiene la lógica de Marx, de los dueños de los medios de producción, pero tampoco se rige por la lógica actual, donde el dinero es el mediador de todas las interacciones humanas y donde la acumulación de riquezas está asimilada a la obtención de felicidad. O sea, creo que es un mundo con valores bastante más interesantes que el que hemos tenido hasta acá, pero que va a requerir un ajuste mental muy grande, porque si yo te pregunto a vos quién sos, después de decirme tu nombre, me vas a decir de qué trabajás. O sea, hoy somos aquello de lo que trabajamos. En un momento que yo estuve sin trabajar entre un trabajo y otro, y me encontraba con alguien y me decían, ¿y vos a qué te dedicas? No tener una respuesta corta, soy periodista, conductor de televisión, te desarma, no sabes qué, no podés contestar la pregunta en las interacciones sociales. Yo creo que vamos a un escenario donde vamos a tener que reinventar nuestra identidad a partir de una cosa mucho más creativa, mucho más productiva en el buen sentido que de productividad. Va a ser un mundo fascinante, pero como siempre, las transiciones no son nada sencillas. Una de las ideas interesantes para pensar en serio es acortar la semana laboral. Porque si vos tenés 66% de los empleos que desaparecen, podés hacer que 1/3 de la gente trabaje y 2/3 no, o podés hacer que todos trabajemos 1/3 de lo que trabajamos actualmente. Una idea de semana laboral. En Europa está discutiendo mucho semana laboral de 30 horas, que serían 6 horas diarias. Ahora, Santi, ¿cómo hacer para dar el salto, ese salto de productividad que el argentino no tiene? Bueno, en principio pensando muy bien cuáles son el 500.000 de empleos que vamos a crear, porque si vamos a crear empleos de taxistas, cajeros de banco o cajeros de supermercado, vamos a crear ahora los empleos que van a destruirse en 5 años y todo el esfuerzo va a haber sido en vano. Yo creo que uno de los usos más fantásticos que podríamos darle a nuestro tiempo, fíjate, a mí me resulta muy curioso, obviamente a medida que uno avanza en la vida, aprender cosas nuevas se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Cuando uno es chico, aprende mucho más fácil que cuando es grande. Y sin embargo, cada vez le vamos dedicando menos tiempo, a pesar de que nos cuesta más. Cuando algo te cuesta más, tenés que ponerle más tiempo. Tal cual. A aprender, a estudiar, le dedicamos menos. La mayoría de los adultos no estudiamos nada. Recordamos la época en la que estudiamos en la universidad. Yo creo que una de las primeras cosas que debiéramos hacer, empezando a liberar tiempo de la gente, bajando la semana laboral, es, por ejemplo, destinar, yo creo que en vez de estudiar durante el 100% del tiempo, durante el 20% de la vida, de los 5 a los 25, más o menos el 20% de la vida, donde nos dedicamos a full a estudiar, habría que dedicar el 20% del tiempo por el 100% de la vida. O sea, un día por semana, toda la vida. Todos los adultos, el viernes, podemos asignar rotativo, pero un día por semana, todos los adultos preparándose para el futuro, preparándose porque las habilidades que aprendieron en la universidad o en la secundaria hace 5 años, 10 años, 50 años, están totalmente desactualizados. Yo creo que viene algo muy, muy interesante hacia adelante, pero que va a requerir ajustes muy grandes en nuestra cabeza y que empieza por los gobernantes y empieza por la educación. Fíjate qué curioso, ¿no? Los chicos que están entrando hoy a la universidad son chicos nacidos en el año 98. O sea, ya casi los millennials, los nacidos en el año 2000, están entrando a la universidad. Son chicos, los famosos nativos digitales, usan una computadora, nacieron con Facebook. ¿Qué carreras eligen? Si vos mirás el censo de la UBA, que es la universidad que más grande del país y que más fácil se accede a los datos, las carreras más elegidas siguen siendo contador, abogado, psicólogo, arquitecto. O sea, son las carreras del siglo XX. Entonces, yo creo que la clave es que empecemos a entender como sociedad, empezando por los liderazgos, esto del blanco móvil, esto de si yo quiero tomar una decisión a 2 años o a 5 años, tengo que entender para qué mundo estoy tomando esa decisión. Si yo formo hoy los profesionales del mañana en las carreras del ayer, cuando todos estos chicos se reciban,
van a haberse formado en carreras que no van a tener nada que ver con lo que la Argentina va a necesitar en ese momento. En un mundo que cambia rápido, la nostalgia es muy peligrosa. Es muy peligrosa. En definitiva, digamos, hay cosas muy, muy loables del pasado, pero digo, hay cosas fascinantes en el futuro y todo cambio conlleva algún grado de pérdida. O sea, el hecho de abandonar ciertas cosas que para nosotros, por nuestra infancia o por ciertas costumbres eran muy queridas, que haya una pérdida no implica tratar de frenar el avance. El siglo XXI no nos va a esperar. O sea, vamos a estar listos para que llegue o no vamos a estar listos, pero no vamos a posponer que llegue todos los cambios que vienen. Ojalá tengamos la lucidez, la capacidad de prepararnos e ir llevando a la sociedad hacia los empleos del siglo XXI, hacia las profesiones, hacia la educación del siglo XXI. Para mí el tema educativo es central por esto de que, en definitiva, estás preparando a estos chicos que están hoy en las escuelas, se están preparando para un mundo que va a tener muchos de estos elementos que hablamos hoy, y sin embargo la formación que reciben es muy parecida a la que recibimos nosotros hace 30 años o la que recibieron nuestros padres o incluso nuestros abuelos. Ojalá tengamos la lucidez de transformar todo eso.